Hola, que el Señor os bendiga. En este tiempo que vamos a tener. Soy el pastor Miguel Muñoz, y como sabéis, bueno, pues me han encargado el estudio, la materia, de una de de los temas, de la materia que podemos estudiar y podemos ver la palabra de Dios con referencia a la iglesia, y ella es la eclesiología. Como sabéis, vamos a tener cuatro clases. Me han convocado a hacer cuatro vídeos, cuatro clases. No van a ser muy largos, por el tema también del peso en internet y demás. Entonces, bueno, pues vamos a intentar de compartir cuatro vídeos. Bueno, pues algunos serán de 30 minutos, media hora, y algunos quizás lo pasen en algunos minutos. Vamos a ir compartiendo todo aquello que, bueno, pues que yo creo importante e interesante. Deciros que es un tema muy extenso, y en cuatro clases nos vamos a poder dar toda la materia. Que a mí me gustaría dar como pastor, y en este caso como bueno, pues haciendo esta humilde labor de maestro, ¿verdad? Pero que bueno, creo que va a ser sí corta o breve en el tiempo, pero sí vamos a poder decir que yo voy a intentar de resumir, y sí va a ser extensa en el contenido que yo quiero compartir con vosotros. Yo voy a intentar de daros todo lo que pueda de información, de datos. Deciros de que no vamos a compartir todos las cuestiones de textos y demás, porque entonces sería interminable, nos llevaríamos días y horas para alcanzar toda la materia. Pero así creo yo que vamos a poder dar bastante contenido. Con que esto está preparado para vosotros, para el grupo, bueno, pues Transformado por Dios, que yo creo que Dios está haciendo una labor importante, interesante y de bendición para vuestras vidas, y para que otros se puedan acercar al Señor, a las cosas del Señor. Por lo tanto, yo creo muy interesante en todo lo que vamos a compartir y a dar. Por eso creo que vamos a tener un buen tiempo, vamos a disfrutar, y por encima de todo vamos a disfrutar del contenido de la palabra de Dios y de su presencia en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí os pongo una pequeña foto, bueno, pues estamos ahí en el púlpito, con el grupo de alabanza. Hay un momento ahí en la iglesia para que nos conozcáis un poquito. Y como sabéis, yo soy pastor de la iglesia El Renuevo, allí aquí en el puerto de Santa María. Vosotros ahí donde estéis, yo aquí en el puerto de Santa María. Con que Iglesia Evangélica El Renuevo, en la calle Luis Masantini. Bueno, pues ahí nos encontramos para la gloria del Señor, y para aquellos que nos quieran visitar y podamos alabar y bendecir al Señor poderosamente. Bien, hacemos una oración antes de comenzar, y que sabéis que comenzamos la materia, ¿verdad?, de eclesiología. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu presencia, por tu labor en nuestras vidas, por salvarnos y darnos la bendición, Señor, de poder acercarnos al Padre por medio de la sangre de Jesús. Decirte, Dios del cielo, que necesitamos de que tu Espíritu Santo nos ministre a través de tu palabra, que tú nos ilumine, que nos inspire, Señor, y que aquellas cosas que no podamos entender, el poder de tu Espíritu Santo la haga saber a nuestro espíritu. Señor, dándote gracias por todo, pido, Dios mío, por cada corazón, por cada mente, por cada oído, Señor, que esté pendiente a este estudio, que pueda ser bendecido, y que tu iglesia, en definitiva, pueda ser edificada. Señor, dándote gracias por todo, pedimos tu bendición
Señor, y la administración de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, como sabéis, yo quiero decir, y lo confieso, que no soy muy diestro en el tema de internet, de grabaciones, de todo ese tipo de cosas, pero bueno, ahí nos rompemos la cabeza muchas veces, ¿no? Y espero no tener muchos fallos con el tema de internet, que no se me pare esto. En fin, he buscado un programa, he tenido que descargar algo para poder tener la diapositiva, y como me estáis viendo en la cámara, es decir, todo esto para los que tenemos cierta edad siempre es un problema, ¿no? Pero bueno, creemos de que el Señor va a estar con nosotros. Bien, hermanos y hermanas, bueno, pues este es el contenido, ¿eh? Este es el contenido que vamos a tener, que vamos a ir estudiando. ¿Qué es la eclesiología? Evidentemente. Yo voy a intentar de no ser muy extenso en todo lo que vaya poniendo, pero sí quiero daros todas las explicaciones oportunas y ponerlas en la diapositiva para que vosotros la tengáis presente, y poder ver todo lo que yo voy poniendo ahí en las diapositivas. Aunque tenéis, evidentemente, esto será un vídeo que, bueno, podéis dar para atrás, para adelante, para cualquier cosa que os pase, pero a mí me gustaría dar a lo mejor alguna explicación, pero quiero poner casi todo el contenido en las diapositivas. Bien, por lo tanto, esto vamos a hacer más o menos, es lo que vamos a compartir, que es la eclesiología. En segundo lugar, etimología, definición y asignación dadas a la Iglesia. ¿Qué no es la Iglesia? ¿Qué es, en definitiva, la Iglesia? La Iglesia, bueno, pues fundación divina, en ordenanzas, ministerios y membresía dentro de la Iglesia. Hablaremos de la función o propósito de la Iglesia, y después, bueno, pues las cualidades de un creyente, y bueno, pues ya haremos un breve resumen, ¿no? Intentaremos de hacer un breve resumen poniendo, bueno, pues cualidades y características que vemos en la palabra de Dios como norma, como única norma, ¿verdad? Para la Iglesia del Señor, la única norma que tenemos por delante es la palabra de Dios, y ella es la que nos tiene que hablar, no ningún manual, sino lo que es la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ir viendo, dando, evidentemente, bueno, pues la materia que, como digo, que vamos a empezar a dar. Muy bien. Como estáis viendo, qué es la eclesiología, ahí, bueno, pues lo estáis viendo, lo estáis leyendo. La eclesiología es una de las materias o de los temas que se estudia en lo que se conoce como teología. Habéis oído hablar de esta palabra, y quizás alguno de vosotros pues conocéis, estudiáis, o habéis estudiado en algún momento teología. Bueno, pues como sabéis, teología, en que se divide en dos palabras, en dos acepciones: una es teo, que es Dios, y otra, bueno, pues logia, ¿no? Que es ciencia o estudio. Por lo tanto, teología podemos decir que es el estudio, ¿verdad?, de las cosas de Dios, de Dios. Bueno, pero evidentemente eclesiología es una de esas materias que podemos ver en teología, en la ciencia, ¿verdad?, o en el estudio de las cosas de Dios, ¿verdad? La eclesiología hemos dicho que es una materia dentro de la propia teología, pero la palabra eclesiología, que es lo que vamos nosotros a estudiar, esta materia, este tema, es el estudio de la Iglesia, de la Iglesia. Bueno, pues la Iglesia, evidentemente, viene del griego, podemos sacar la palabra que es eclesia, y que, bueno, hay quien la escribe así, o hay quien la escribe con 2K, eclesia, que, bueno, pues que es iglesia, y podríamos decir que eclesiología, podemos decir que logia, evidentemente, pues es la ciencia o el estudio de la Iglesia, ¿bien? Por lo tanto, ya ahí tenéis ese conocimiento. Eclesiología, bueno, pues
pues el estudio, la materia, la ciencia de la Iglesia, de la propia Iglesia, o de todas aquellas cosas que podamos ver que son dichas o reveladas para la Iglesia. Como ahí estáis leyendo, la eclesiología es la materia que estudia los distintos ámbitos de la Iglesia. Es decir, la eclesiología nos va a definir y a descubrir todos los conceptos que la Biblia nos revela de la propia Iglesia. Nos revela de la propia Iglesia. Etimología, definición y asignación dadas a la Iglesia. La palabra iglesia, del griego eclesia, ahí está con esas 2K, ¿verdad? Viene a significar, lo que es la palabra iglesia, viene a significar una asamblea como tal. En el Nuevo Testamento nos encontramos tres maneras de usar la palabra iglesia, ¿verdad? Tres maneras. Ahí A, B y C, ¿verdad? Como una asamblea, como los redimidos por Cristo o como la asamblea o congregación de los santos. Y ahí vamos a ver algunos textos. Quiero deciros, hermanos y hermanas, que bueno, pues si empezamos a ver textos, todos los textos, ya digo, nos podemos quedar horas y horas y horas, porque esto es muy amplio, ¿no? Entonces vamos a ver algunos textos. Hoy vamos a ver algunos textos, otro día vamos a ver menos. Yo los voy a poner ahí para que vosotros, bueno, pues en casa, en un estudio que quizás queráis hacer más profundo, lo podáis ir viendo, ¿verdad? Pero si yo me pongo, bueno, pues a leer y a repasar todos los textos, evidentemente en vez de 4 vídeos os tengo que mandar 16 y de 1 hora o más cada uno, pero se trata un poco, bueno, pues de definir aquello que, bueno, pues que yo me he comprometido con los pastores que están ahí a cargo del grupo tan precioso, transformados por Dios, ¿verdad? Pero en primer lugar sí quiero ver algunos textos hoy, ¿no? ¿Verdad? Como ese en Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo 19, porque son cuestiones interesantes para que podáis anotar y en otro momento podáis compartir, podáis preguntar algún día que se pueda hacer el tiempo de preguntas, de reflexión, etcétera, ¿verdad? Pero ahí en el Hechos 19, verso 32, ahí podemos ver que dice la palabra del Señor, dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esa reunión era una asamblea que había ahí de conciudadanos, de ciudadanos que estaban en el verso 39, dice: y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, ¿verdad? Está ahí el texto ahí, en legítima asamblea, ahí entra la palabra iglesia, eclesia, la palabra eclesia, ¿verdad? Verso 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Por lo tanto, ahí podemos ver de que en un principio la palabra eclesia viene a significar eso, una asamblea, ¿verdad? También, evidentemente, esa asamblea como los redimidos por Cristo. Ya se le da una definición ya más bíblica, en el sentido de que ya se ve reflejada lo que nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, podemos entender en el término iglesia. En Efesios 5, en esos textos ahí, tanto 25 y 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y así como Cristo amó, ¿verdad?, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, y ahí se ve esa asamblea, que es una asamblea redimida, comprada, lavada, purificada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, santificada, lavada, ¿verdad?, comprada. En 1 de Corintios,
podemos ver ahí ese texto en el capítulo 15, verso 9, que dice lo siguiente. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, que ya ahí tenemos connotación de esa iglesia de Dios, redimidos, comprados, ¿verdad? Hemos pasado a ser posesión de nuestro Señor Jesucristo. Y en primera ahí, en Colosenses, perdón, hemos leído primera de Corintios 15, en Colosenses, capítulo 1, en verso 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿verdad?, la iglesia. Ahí ya vemos como esa asamblea ya es una asamblea que ya le pertenece, no es algo de ciudadanos, sino que es un ámbito que le pertenece al Señor. Gloria a Dios. Vemos ahí en el aspecto C cómo también esta palabra se define como a esa asamblea o congregación de los santos. Y esta es la más usual que podemos encontrar en la palabra. Y define a los que se reúnen ya como iglesia, a los que se reúnen ya a lo que nosotros realmente vamos de menor a mayor, hemos ido como ciudadanos, como redimidos por Cristo, esa iglesia que ya hemos comprada, pero ahora como nosotros más aún todavía la conocemos, que es como esa iglesia que se reúne y que se debe de reunir todos aquellos que han conocido al Señor y que están comprados por la sangre del Señor y que realmente son creyentes, no que solamente dicen que son creyentes con todo mi cariño, porque hay muchos que dicen, pero después no son. Ya lo decía nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Es decir, no es decir yo soy creyente, sino que ahora el creyente que es realmente creyente, que ha sido arrebatado de las garras del enemigo, que ha sido comprado, que ha sido salvado, que conoce ese hueco de la cantera que allí había dejado, que sabe la vida pasada y vieja, hoy es iglesia y como iglesia pues nos reunimos con aquellos que también son iglesia. En este sentido ya se usa esa palabra de una manera más general para nosotros, ¿verdad?, que es la más usual, y define a los que se reúnen con el propósito de alabar, de servir y de adorar a Dios. La iglesia. La iglesia como tal, nosotros la conocemos, y en este sentido pues también ahí están estos textos preciosos que vamos a leer en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Verso 1, tienes ahí tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios, como digo, como única norma infalible de las Escrituras, que dice el capítulo 8, verso 1, ¿verdad? Dice, y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí vemos ya, ¿verdad?, cómo la iglesia está ahí reunida con un propósito concreto, y ya es un propósito de servir al Señor, de alabar a Dios, de adorar a Dios, y con ese propósito el cual tú y yo somos llamados, que es la extensión del reino de los cielos, la predicación del Evangelio. Por lo tanto, ahí ya vemos esta acepción, etimología, ¿verdad?, de la palabra iglesia como tal, en este sentido de la congregación de los santos. Ahí en el mismo Hecho, ya que estamos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro importante donde evidentemente se desarrolla, crece la iglesia como tal, en el capítulo 13 también, verso 1, dice el apóstol, ¿verdad?, en la palabra de Dios, libro que fue
escrito por Lucas, que habla de esta manera inspirado por el Espíritu. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, etcétera, etcétera. Pero daros cuenta, entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, es decir, una iglesia que estaba en aquel lugar, en aquella ciudad, una iglesia como tal, una congregación, una asamblea ya redimida, ¿verdad? La congregación de los santos, de aquellos que pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia como tal. En Romanos, vemos Romanos, capítulo 16, verso 5, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Iglesia, congregación, iglesia de su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a la iglesia, ¿verdad? Asamblea, congregación de redimidos por Cristo, que se reúnen con un propósito, y el propósito de alabar, de servir y de adorar a Dios. Colosenses, vemos ahí Colosenses, y leemos en Colosenses capítulo 4, verso 16, lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia, en la iglesia de los laodicenses, es decir, en la Odisea, ¿verdad? Allí en aquella ciudad, una iglesia que ya escribe el Apocalipsis, laodicenses, iglesia que está en esta ciudad, iglesia, congregación, hermanos y hermanas, juntos, en un lugar. Por eso, querido hermano y hermana, no es bueno estar separados. La iglesia está junta, la iglesia se reúne. La iglesia se reúne. Aquellos que son iglesia se reúnen. Tienen el deseo de reunirse, porque es un deseo del Espíritu. Porque realmente el Espíritu, ¿verdad?, que implanta en el corazón de los verdaderos creyentes el reunirse para alabar, para servir y para adorar a Dios y darle a Él toda la gloria que Él únicamente se merece. Amén, hermanos. Bien, pues también vemos ahí ese texto, el texto de primera de Pedro 5:13, ¿verdad? Que dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan, ¿verdad? Ahí había una iglesia que estaba allá, dice, en Babilonia, en Babilonia. Bueno, pues ahí nos encontramos esa iglesia que está en ese lugar, en Babilonia, donde se reúnen hombres y mujeres para darle toda la gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, debemos de tener en cuenta que el término iglesia es usado tanto para referirse a la iglesia universal en todos, ¿verdad? Todos los creyentes en todo el mundo, en todos los creyentes en todo el mundo, que es primera de Corintios 15:9, que ya lo leímos antes, pero daros cuenta en este detalle, porque ahora nos habla desde esta perspectiva en primera de Corintios 15:9, nos da ahí un detalle que quiero verlo, ¿verdad? Porque dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios.
perseguía a la iglesia de Dios. No se está refiriendo a una iglesia en concreto, de un lugar en concreto, sino a la iglesia de Dios, donde en cualquier lugar había un grupo de creyentes que era iglesia del Señor. Él no se está refiriendo a ningún lugar específico o local, sino iglesia en cualquier lugar, por lo tanto, iglesia universal. Es decir, tú y yo pertenecemos evidentemente a la iglesia universal. Hemos creído en Cristo, una persona cree en Cristo, alguien cree en Cristo y es miembro, tiene pertenencia a la iglesia universal, es decir, nuestros hermanos en China, Japón, en Argentina, en Estados Unidos, es decir, en cualquier lugar donde hay alguien que haya aceptado, reconocido la obra de la cruz del Calvario y a Jesús como Señor y Salvador de su vida de una manera real, verdadera, bueno, pues sellado con el Espíritu, pertenece a esa iglesia universal. Pero también como a esa iglesia local, ¿verdad?, de un determinado lugar. Por lo tanto, ahí está la Asamblea Universal, la Iglesia Universal, y también la iglesia local de un determinado lugar, como vemos aquí, ya que estamos aquí en Corintios, podemos ver ahí en el 1, capítulo 1, verso 2, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y a la iglesia de Dios que está en Corintio, que está en Corinto, en la ciudad de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, iglesia local en un sentido específico. Por lo tanto, tú perteneces a la iglesia universal, pero debes de estar en una iglesia local, en un determinado lugar. Bien, estamos hablando de la iglesia, ya pasaremos a hablar de otro término que creo que es importante, que es, bueno, pues de aquellos que debemos de pertenecer o estar en una iglesia local. Pero cuán importante es todo esto, querido hermano y hermana, para ver, bueno, pues todo lo que está aconteciendo en medio de nosotros, y de ver que realmente la iglesia, lo que es, cómo la entendemos y cómo la debemos de entender. También en Filemón, ahí, capítulo 1, verso 2, está ahí la palabra que nos va a indicar, ¿verdad? El tema prisionero en Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Por lo tanto, vemos que iglesia, como esa palabra, bueno, pues nos da estos distintos matices, donde podemos ver en un principio como esa asamblea, esa iglesia, esa asamblea, esa congregación de ciudadanos, avanza el tiempo y vemos esa iglesia que ya es un lugar, ya son personas, ya no es un lugar, sino son personas que se reúnen bajo un principio que son los redimidos por Cristo, los que han sido comprados por Cristo, ¿verdad? Y si avanzamos aún más, ya vemos a esa iglesia como esa congregación, como esa asamblea de todos los santos, que se reúnen con el propósito específico de alabar, de servir, de adorar a Dios. Ahí vemos que esa iglesia tiene un sentido universal, porque todos somos miembros de esa iglesia universal, pero también la acepción de esa iglesia local, que ya pertenece a un lugar, como vemos en la palabra, un lugar definido, importante, un lugar definido para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pasamos. Bien, espero que ese salto, ¿verdad?, que podéis ver, que se nota un poquito, de
de la diapositiva de un sitio a otro, bueno, pues no se note mucho. Definición. Podemos definir así, además lo pongo ahí, ¿verdad? En esa frase ahí del subtítulo, podemos definir a la Iglesia de varias maneras, pero a mí, ¿verdad? A mí me parece que esta definición es muy acertada, ¿verdad? Y la definición de Iglesia, en este sentido, de lo que es la Iglesia, a nivel general, podemos definirla así. Una iglesia es una congregación de discípulos de Cristo bautizados, que les reconocen a Él como su cabeza, que confían en su sacrificio expiatorio para la justificación delante de Dios, que dependen del Espíritu Santo para la santificación, que están unidos en la creencia del Evangelio y comprometidos a mantener sus ordenanzas y a obedecer sus preceptos, reuniéndose para el culto y cooperando para la extensión del reino de Cristo en el mundo. Creo que esta definición es muy acertada, y porque la Iglesia, aquellos que realmente somos Iglesia, que somos nosotros las personas, no ningún tipo de edificio, sino nosotros los creyentes, evidentemente conocemos a Cristo, como dice el Señor, conocemos a Cristo, lo conocemos a Él, por medio de su palabra, ¿verdad? El oír la palabra, la fe, como ya habla Romanos, la fe, por el oír de tu palabra, la fe. Creemos en Cristo, evidentemente somos bautizados, ya hablaremos de ese término y demás, ¿no? Pero somos bautizados, esa carga que viene a nuestro corazón para testificar públicamente de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, ¿verdad? Bautizamos, lo reconocemos a Él como cabeza, confiamos en su sacrificio expiatorio para justificarnos delante de Dios. Él nos perdona delante del Padre, nos podemos acercar a Él, dependemos evidentemente del Espíritu Santo para nuestra santificación, esa santificación progresiva que tú y yo debemos de tener. Todavía somos santos en esa acepción de personas de que somos santos, en el sentido de santificado, pero no somos ya inmaculados y sin pecado, ni mucho menos. Estamos siendo santificados por la presencia del Espíritu Santo poco a poco en esa obra que hace el Señor en nuestro corazón de manera progresiva, evidentemente, en su obra poderosa en nuestro interior, transformándonos a su imagen, y que evidentemente estamos comprometidos con el Evangelio, a mantener sus ordenanzas, a obedecer sus preceptos, que evidentemente es su palabra, la palabra de Dios por encima de todo, la palabra de Dios por encima de todo. Por lo tanto, conforme a la palabra, también nos reunimos para darle gloria a Él con el objetivo de adorarlo a Él y de extender el reino de Cristo en este mundo. Bien, vamos a dejarlo aquí en este primer vídeo. Bien, lo dejamos aquí y volveremos en un segundo vídeo para compartir sobre las designaciones y demás de la Iglesia, y seguiremos compartiendo en el segundo vídeo, pues ya evidentemente en el tema que estamos compartiendo, que sería pues las designaciones dadas a la Iglesia, que sería el punto 2.3 de este segundo punto. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor os bendiga de manera poderosa. Animaros en el nombre del Señor. Sé que este grupo va a ser avivado y va a ser llenado de toda la gloria y de todo el buen hacer de nuestro buen Dios. Que el Señor os bendiga de manera sobrenatural. Buscar tiempo para la lectura, para la alabanza, para la adoración, leer la palabra y sobre todas las cosas buscarlo a Él, buscar su rostro. Estamos viviendo momentos difíciles y son momentos donde el Señor nos está permitiendo que busquemos su rostro. Busca su rostro. Vamos a orar. Padre,
una vez más damos a ti toda la gloria, damos la honra y pedimos que tú nos sigas visitando. Señor, gracias por este tiempo. Padre, te pido que tú bendigas a cada hermano y a cada hermana, Señor, con tu divina presencia. Que tu palabra profundice y llene nuestros corazones y nuestras mentes. Señor, gracias, Dios mío, visita, aviva, Señor, llena con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por este tiempo. Que tú sigas bendiciendo cada una de nuestras vidas y cada uno de nuestros hogares. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos, hasta la próxima. Nos vemos en este segundo vídeo. Que el Señor os bendiga.